Hola gente de YouTube, aquí la parte 5 de Issei traicionado parte 5. Bueno, una cosa que decirles que se me ocurrió ahora, y es que si quisieran que deje mi número de celular XD, bueno, empecemos. Bills se había llevado a Issei y Bali a su planeta después de haber peleado y vencido a Black Goku y Black Vegeta. Al llegar Bills dejaría a Issei y Bali en el suelo, y al despertar Bills les preguntaría que quiénes eran los sujetos con los que estaban luchando, y Bali diría que sus nombres eran Black Vegeta y Black Goku, e Issei diría que ellos venían de otra dimensión, dispuestos a matar al Goku y Vegeta de esta dimensión y a todas las demás, dicho por las mismas palabras de Black Goku, y Bills empezaría a pensar y se acordaría de ese enemigo que le pudo hacer frente y superar por poco a todos los dioses de la destrucción, a tal punto que el mismísimo Lee Shinkan tuvo que intervenir. Así Bills empezaría a hablar y diría que los sujetos con los que pelearon eran simplemente marionetas, a lo que realmente se avecina, y Issei diría que como que eran simples marionetas y que eran extremadamente fuerte, y Bills diría que un sujeto los había creado y que en el pasado había superado a los dioses de la destrucción, y que el gran sacerdote, o sea Lee Shinkan, tuvo que encerrar en una dimensión donde no hay nada ni nadie por toda la eternidad, pero parece que el sello se ha roto y se ha podido liberar. Así Issei y Bali se sorprenderían y Whis se pondría serio y diría que para poder romper ese sello tenía que tener un poder similar al de Lee Shinkan, y que probablemente todo este tiempo ha estado entrenando en esa dimensión para poder escapar. Así Bills diría a Whis que había que avisarle inmediatamente a los dioses de la destrucción, y Whis diría que porque no le decían a Lee Shinkan, y Bills diría que si le decían a Lee Shinkan iba a destruir los universos para así asesinar al enemigo, y Whis comprendería. Así Whis se comunicaría con todos sus hermanos los ángeles y les diría que vayan rápido al planeta de Bills con sus respectivos dioses de la destrucción. Así los ángeles comprenderían la seriedad de Whis y se dirigirían al planeta de Bills, donde al llegar Whis los recibiría y los llevaría a un salón dentro del inmenso árbol que tenía Bills. Así al entrar todos se encontrarían con Bills sentado en un asiento y una mesa donde alrededor de la destrucción se sentarían en sus asientos, y los ángeles se pondrían detrás de cada dios destructor, mientras que Issei y Bali se encontraban a un costado, y Champa empezaría a hablar y diría que para qué los necesitaba, donde Bills diría que si se acordaban del sujeto que peleó y superó a todos los dioses, y Kitela el dios rata diría que sí, y que sucedía con él. Bills diría que se ha liberado de su sello, donde todos los dioses de la destrucción se sorprenderían, y los ángeles poniéndose serios, donde Bermud el dios payaso diría que eso era imposible y que para romper el sello tenía que tener un poder similar al del gran sacerdote, y Bills diría que no mentía y que ya ha creado a sujetos para poder dominarlo todo. Así los dioses se pondrían serios, y Rikiru el dios lobo anaranjado diría que qué harán ahora, y Sidra diría que hagan lo que hagan no tenían que decirle a Shinkan o a Senosama o destruirían los 12 universos, y él es la diosa mujer diría que tenía razón y que tenían que combatirlo ellos mismos, pero Bills diría que diría que quiénes eran, y Bills señalaría a Issei y Bali Lamus, y el dios elefante diría que tenían de especial esos dos mortales para intervenir en una pelea de esta magnitud, y Bills diría que si se acuerdan de el Saiyajin Goku que alcanzó la doctrina egoísta y superó a la mayoría de los dioses, y Bermud diría que sí. Bills diría que si también se acordaban del Saiyajin Vegeta que también superó a muchos de los dioses y que estaba al nivel de los dioses más fuerte, y Chamoa diría que sí. Bills diría que ellos dos estaban en los cuerpos de esos dos sujetos, y todos en la sala se sorprenderían de eso y mirarían a Issei y Bali que llevaban una cara seria, pero Kitela diría que qué poder tenían actualmente, y Bills diría que tenían casi su mismo poder con el Super Saiyajin Blue, pero ellos tienen un potencial gigante, donde hace 4 meses tenían el mismo poder que un humano y que solo les tomó 4 meses para poder alcanzar el mismo poder que un dios. Así todos sorprendiéndose, pero Bills diría que ellos tenían algo especial y era que sus poderes increíblemente y que superaban sus poderes. Así todos se quedarían sorprendidos, y Vados diría que estaría bien que todos los ángeles los entrenen para que alcancen un poder increíble y puedan hacerle frente al enemigo, y Bills diría que estaba en lo correcto, donde todos los dioses seguirían hablando por un tiempo, donde al terminar Champa diría que él será el primero en llevarse a Issei y Bali. Así todos los dioses se retirarían a sus universos, y Champa llevándose a Issei y Bali. Así al llegar Vados diría que no había tiempo que perder y que empezarían sus entrenamientos, donde entrenarían un mes con ella, elevando increíblemente sus poderes y aprendiendo nuevas técnicas que se enseñaran en el campo de batalla. Después de que pasara el mes llegaría al planeta de Champa el dios Kitela, donde se llevaría a Issei y Bali a entrenarlos por un mes, y así entrenando con todos los dioses y ángeles por todo el año, donde el último en entrenarlos sería Margarita, donde al terminar de entrenar se vería a Issei y Bali más serio, donde ya podían controlar el ki de la destrucción al 100% y también podrían perfección, y con su máximo poder el Super Saiyajin Blue tendrían casi el 50% del poder de
hincan así los dos, regresando por sí solos al planeta de Bills, donde al llegar Bills y Whis se sorprenderían de haber llegado solos al planeta de Bills, y también porque se podían sentir un inmenso poder en ellos, donde Bills les preguntaría cómo les fue el entrenamiento y Bali diría que les fue muy bien y que tienen un poder gigante, e Issei diría que fue agotador pero pudieron sobrepasar sus límites. Así Bills y Whis se sorprenderían un poco, donde los cuatro sentirían un poder inmensamente fuerte acercándose al planeta de Bills, alertando a todos los dioses de la destrucción, diciéndose en sus mentes que por fin había mostrado la cara, donde todos rápidamente se dirigirían al planeta de Bills, donde al llegar verían a Issei, Bali y Bills en guardia y al enemigo enfrente, donde los dioses se pondrían a los lados de Bills preparándose para la batalla, donde Bills diría que Issei y Bali se aparten y que ellos pelearían primero. Así Issei y Bali haciendo caso y haciéndose para atrás, mientras que los dioses Issei y Bali estarían atentos a la batalla, donde el encapuchado se sacaría su traje, donde al verse su rostro Issei y Bali quedarían sumamente sorprendidos. Hasta aquí este episodio. ¿Quién será este enemigo? ¿Qué pasará con los dioses destructores? ¿Por qué tardó tanto en mostrar su cara el enemigo? Todo y más en el siguiente capítulo. Bueno chicos, díganme si les parece buena idea eso de decirles mi número de celular, así podamos hablar XD. Bueno, hasta la próxima, adiós.